Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Gracias por venir. Encantado de verlos acá. Me encanta ver la sala llena, verlos con mucha ánimo, con mucha alegría. Sé que es difícil a veces llegar a esta hora, levantarse temprano es complicado, pero se agradece mucho el esfuerzo. Va a ver que la charla va a estar muy interesante y les agradezco mucho sus preguntas. Por favor, al final, bueno, a través del código QR, al final se van a leer las preguntas. Vamos a empezar con la charla de hoy, que es redefiniendo el trabajo hacia 2030, el futuro del empleo con IA. Yo creo que eso es uno de los temas más calientes o más importantes o los que más se habla hoy en día en torno al tema laboral o al tema de empleo. Y aquí voy a destacar algunas de las principales noticias de esta semana, diría yo. El martes, no sé si vieron, Amazon, UPS, Paramount y varias empresas más anunciaron unos despidos masivos. De hecho, aquí salió esta noticia con bastante fuerza debido a que, bueno, aquí hay presencia fuerte de Amazon, es uno de los grandes empleadores acá a nivel nacional. No se sabe el impacto directo que va a tener, pero se estima que va a llegar a tener pues alguna cuota de despidos en el país, es lo más probable, ya se ha hablado de eso. Y va a seguir así. Y si lo ven acá en esta información que traigo hoy, dice que ya van casi 1 millón de puestos de trabajo para este año entre distintas empresas tecnológicas. Y parte de las razones que se alega es la transformación debido a inteligencia artificial. O sea, es uno de los más fuertes y Amazon directamente así lo dice. Si nos vamos incluso a ver otras noticias por acá relacionadas con Amazon, bueno, vemos todas las nacionales de este lado, el Financiero, CRO y La Nación, ¿verdad? Hablan de estos despidos de entre 15,000 a 30,000 personas a nivel global en este momento, o sea, casi que de manera inmediata, 15,000 a 30,000 personas. Pero se estima que aproximadamente para 2030 o 2033 llega a 600,000 personas. O sea, Amazon a nivel global tiene alrededor de 1 millón de empleados hoy en día. Esa es como la planilla completa de Amazon. Se espera que la recorten más de un 60%, para que se den una idea. O sea, es un recorte bastante importante en los próximos 5 a 7 años aproximadamente. Y esto ellos lo afirman, así lo dicen, es debido a la automatización, a robotización, a temas de IA, a temas de optimización de procesos, de eficiencia, así lo aseguran ellos. ¿Qué más tenemos? No sé si recuerdan a inicios de año también el tema que hubo con Donald Trump, Elon Musk y Dodge, esta empresa, bueno, este departamento de eficiencia gubernamental. También llegó a haber una cantidad de despidos que se calcula alrededor de las 300,000 personas en sector gobierno en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué pongo esta noticia? Porque mucha gente que dice, bueno, si estoy en sector gobierno estoy seguro, ¿verdad? El sector público es más seguro, pero resulta que no. Tanto sector privado como sector público se ve afectado por el tema de la IA o se ve influenciado por el tema de la IA, la automatización, la eficiencia. Hago una aclaración y es que esto, si bien el impacto se ha visto más en estos últimos años, es algo que ya venía desde antes. O sea, el tema de automatizar procesos, digitalizar procesos, hacer más eficientes los procesos, algo que ya viene continuo en las últimas 2 décadas, se podría hablar de esto. Sin embargo, ahorita como que esa fase de cambio es más rápida. Ese es el detalle, es más acelerado, entonces como que hay menos tiempo para acomodarse, tenemos menos chance de adaptarnos a ese cambio, tenemos que entrenarnos o reeducarnos antes, ¿verdad? No nos da tiempo tal vez. Ese es el detalle de fondo. Entonces vean como, bueno, ya aquí sumamos aproximadamente 1,5 millones de despidos entre sector público y privado, principalmente en Estados Unidos, en otros países también afecta, pero curiosamente aquí les pongo la otra cara de la moneda. Google tiene empleados de los cuales ya no necesita, los cuales podría prescindir, pero le sigue pagando, a pesar de que ya no los necesita, simplemente para que no se los lleve la competencia o para que no emprendan su propio negocio. ¿Qué tipo de empleados? Justamente los que trabajaban en los laboratorios de IA. Hay mucho programador que es experto en inteligencia artificial, que fueron los que desarrollaron todos los modelos y el software de Google Inteligencia Artificial, y Google no quiere que se vaya o a poner la competencia o que se vaya a una startup o que se vaya con el competidor más cercano porque ya les pasó. Si ustedes se ponen un poquito a investigar la historia de Google, OpenAI, Cloud, de todas estas, hay como 7 grandes fundadores y todos salieron de Google. O sea, de OpenAI, los científicos principales que fundaron OpenAI salieron de Google, los de Cloud salieron de Google. O sea, todo era un departamento de investigación de Google, que Google inicialmente no les dio bola, llamémoslo así, no les dio los recursos que ellos estaban pidiendo, no le hicieron como tal vez ellos creían que tenían algo grande entre manos. Google como que en el momento no los escuchó, decidieron salirse de la empresa y cada uno decidió emprender y poner su propio negocio y terminaron compitiendo con Google. Y una de las empresas más grandes hoy es OpenAI. Entonces,
Google ya sabe que eso pasa, entonces prefiere tenerlos pagados, tenerlos amarrados ahí por contrato para que simplemente no les puedan competir. Entonces vean qué interesante. ¿Por qué muestro esta otra cara de la moneda? Porque también, y esto ha pasado siempre en la historia de la humanidad, ya lo vamos a ver en otras revoluciones, siempre hay empleos que van de salida, o sea, hay empleos que son sustituidos, pero también hay empleos que son deseados. O sea, el tema de data science, de personas que se encarguen de entrenar modelos de IA, hoy hay escasez de esos empleos. El que sea experto entrenando modelos de IA o en ciencia de datos, pues tiene empleos millonarios, literalmente. Se los pelean en estas grandes tecnológicas, ¿verdad? Entonces, una por otra. ¿Qué otro tema? Perdón, creo que aquí se me fue un poquito más rápido. También me pareció relevante, ahorita vamos a ver por qué, pero Nvidia, que es esta empresa de procesadores o de tecnología, que imagino la han escuchado, ha crecido en el valor de bolsa bastante en los últimos años, más de un 200%, o sea, ha sido una empresa de las que más se ha beneficiado de la IA, porque tiene toda la infraestructura de la IA. Resulta que hace unos días anunció que tiene un chip nuevo que integra inteligencia artificial, pero ahora con computación cuántica. Sin meternos demasiado técnicos, la computación cuántica lo que nos abre es la puerta a una computación mucho más avanzada, con cálculos más inmediatos, que ahí sí se podría acercar un poco al razonamiento humano, o sea, o a la velocidad de cálculo y procesamiento que tiene un ser humano. Las computadoras actuales realmente son lentas, consumen mucha energía, o sea, tienen muchos temas la computación tradicional. La cuántica está empezando, está en pañales, pero tiene una promesa muy grande detrás. Entonces, el hecho de que ya hayan chips cuánticos comerciales integrados con IA es todo un salto, una revolución en esto. Ya veremos qué va a pasar, o sea, ya veremos qué va a pasar en próximos años, pero eso es un detalle importante porque implica que la infraestructura, digamos, el poder computacional que alimenta esa IA se está creciendo y está creciendo exponencial. Eso es parte de lo que permite hoy en día que haya esta gran revolución. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, Mark Zuckerberg no se queda atrás, igual Meta también había anunciado que iba a hacer despidos masivos de ingenieros y programadores porque ya los va a sustituir con IA. Nada nuevo, o sea, como les digo, todas las grandes tecnológicas están en esto. ¿Qué pasa ahora y por qué incluso en las noticias? Aquí pongo una de un video, un documental de CNN, pero ¿por qué las noticias ahora nos dicen que se van a perder incluso millones de empleos, ¿verdad? Ya no hablamos de miles o cientos de miles, sino ya de millones. Y es porque no solo la IA que conocemos, tal vez la mayoría como ChatGPT, ¿verdad? Como estos LLM, para poner un poquito más técnico, estos grandes modelos de lenguaje, o estos procesadores de texto avanzados, llamémoslos también de esa forma, si lo quieren ver así, es una herramienta que procesa texto. No son solo estos grandes modelos de lenguaje, o como ChatGPT o Gemini, que la mayoría conocen, sino que ahora también ya tenemos bots, ya tenemos robots humanoides. Estos fueron anunciados hace relativamente poco. La mayoría, digamos, Figure 3 es uno de los modelos que salió hace aproximadamente un mes. El Tesla de Optimus sí tiene un poquito más, desde inicios de año que lo anunciaron, pero todos son de este año. Y este NIO, 1X de NIO, salió a comercialización hace unos días, literalmente. O sea, estaba en fase de desarrollo, ya había salido anunciado que lo iban a lanzar, pero ya salió, o sea, ya la gente lo puede comprar. Este es como el nuevo iPhone, digo yo, ahí está en sus distintos colores. Este es en lugar del iPhone 17, este es el lanzamiento del año. Viene en sus tres variantes de color, en blanco, gris y negro. Lo puedes comprar para el hogar, ahí está el costo. Tiene hasta un modelo de suscripción, tiene una opción de $500 al mes si lo querés como alquilar. Vean que para efectos del mercado estadounidense, que es donde se está lanzando inicialmente, es mucho más barato que un empleado doméstico, incluso que una persona, digamos, de un nivel calificado bajo, digamos, o de una persona no calificada. Es mucho más barato el costo que tiene, o sea, $500 al mes, incluso es menos que el salario mínimo en Costa Rica, pero en Estados Unidos ni para qué, ¿verdad? O sea, es literalmente, si lo vemos como que fuera el equivalente a un salario de una persona, pues es ridículo o es un costo que podría ser bastante manejable para una empresa. De hecho, está orientado para hogares, está orientado como un asistente para hogares, está orientado, digamos, para, si lo quieren ver así, competir con una empleada doméstica. Esa es la intención o la idea detrás. Y si ya lo quieren comprar en lugar de suscripción, hay una opción de compra igual de $20,000 que se hacen el cálculo, más o menos equivale a 3 años de la suscripción. Y te da igual soporte, entrega premium y todo. Entonces, existen opciones, pero eso ya se puede comercializar, o sea, ya se pueden ordenar las primeras unidades. ¿Qué promete esto? Bueno, los invito luego a ver algunos videos. Por aquí no traje los videos por tema de tiempo, pero hay unos videos bastante extensos que pueden buscar sobre el robot, pero traje algunas capturas para que vean lo que hace. Lo que hace son los deberes y tiene autonomía para hacer ciertos deberes. Cuando el robot no sabe, tiene una particularidad, porque hay muchas tareas del hogar que tal vez no entiende de fábrica. Entonces, lo que hace es que se conecta
a un sistema externo previa autorización del usuario, o sea, no tiene que autorizarle el acceso o solicitar que se conecte, y un experto se conecta, digamos, de forma remota y como que controla el robot y le enseña o lo entrena a doblar la ropa, a planchar, a alimentar el perro, o sea, tiene una fase de aprendizaje. De hecho, ellos lo explican de que la idea no es comprar como un robot que es todo en uno, sino que más bien como que la tendencia o la moda va a ser criar tu propio robot. O sea, capacitar tu propio robot en el hogar, criar tu propio robot como si fuera un hijo, entrenarlo, criarlo, educarlo y entonces ya te va a ayudar. Así lo venden literalmente. ¿Qué opciones tienen? Vean por acá, este es uno que es como recoger los platos, ahí el muchacho le da el vaso y en el video, hay varios videos de eso, pero van a ver que le da los platos, el vaso, el robot va, recoge el vaso, lo lleva, lo lava, etcétera, hace, digamos, las tareas del hogar. Trae las compras, o sea, saca las compras del carro, se lleva las bolsas, las deja en la cocina, saca y ordena las cosas de las compras. Alimenta al perro, le cambia la comida al perro, el agua al perro también. Puede hacer la lavandería, o sea, puede agarrar la ropa que está tirada por la casa, recoger la ropa, llevarla a la lavadora, poner el jabón, poner la máquina a trabajar. Eso todo lo demuestran, de hecho, en el video propiamente. Pero por si fuera poco, no hay solo uno, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que ahora hay por lo menos una docena de empresas detrás de esto produciendo robots similares. Yo mencioné el top 3 tal vez, o el top 3 más conocido, más avanzado, que está más cerca de la comercialización. Pero ya hay por lo menos una docena de empresas en Estados Unidos produciendo robots de este tipo. E incluso en China había salido anunciado el G1 de Unitree, que hay una versión nueva en menos de $6,000, una cosa así. O sea, bastante asequible para que se den una idea. Entonces, ya hay competencia no solo, llamémoslo así, en estos trabajos de cuello blanco o en estos trabajos altamente capacitados donde ChatGPT pues, puede hacer las funciones o Gemini puede hacer ciertas funciones, por ejemplo, funciones contables o funciones de diagnósticos médicos. Hay ciertas opciones, los que han usado las herramientas saben que funcionan muy bien para casos puntuales o específicos, tal vez no todavía un amplio rango, pero para casos puntuales funciona muy bien. En este caso ya vamos a todo lo que es la parte operativa. O sea, están como decir, por arriba de la pirámide en los trabajos más calificados y por abajo también en los menos calificados. Entonces, para que sepan que aquí no queda nada. O sea, aquí en medio igual en algún momento de aquí a 10 años van a haber o robots o máquinas o sistemas autónomos o algo que haga la mayoría de tareas o trabajos o funciones que hacemos hoy en día. Ya vamos a ver qué va a pasar después porque van a haber nuevos empleos, ¿verdad? Van a haber nuevas funciones. ¿Qué nos dice Bill Gates? Que el señor es muy polémico a veces. ¿Qué nos dice? O si han visto algunas de las entrevistas o las charlas o los videos que le hacen, dice que la jornada laboral se va a reducir. Bueno, eso puede ser positivo en algunos casos. Yo creo que en otros países, de hecho, ya es una tendencia. En otros países de Europa ya la jornada es de 4 días en algunos casos, no de 5, o la cantidad de horas se reduce. Hay países que trabajan hasta las 3 de la tarde. Uno puede ir progresivamente reduciendo las jornadas laborales sin afectar el salario o los ingresos de la persona. Eso es una de las formas que se puede manejar esto bien, ir haciendo una sustitución progresiva. Es una de las formas, pero él dice igual que dentro de 10 años básicamente de casi que todas las personas se podrían sustituir, o el trabajo de las personas se podría sustituir, los trabajos, la mayoría de los trabajos actuales. ¿Okay? Y sale una pregunta que es un poquito filosófica, y ya vamos a ver por qué, pero que es muy importante acá, y es si realmente el ser humano necesita trabajar. Y aquí le dejo unos segundos para que lo reflexionen, para que lo piensen, porque yo sé que socialmente uno le enseñan pues que uno tiene que estudiar para graduarse y conseguir un buen empleo, y que un buen empleo te garantiza una buena vida, y una casa, y un carro, una familia. Ese era el sueño de antes, ¿verdad? Tal vez el de hace 30, 40 años. Ya hoy, cada día incluso los jóvenes lo ven más difícil. O las personas jóvenes ya hoy no consiguen en muchos casos casa propia, tienen que alquilar, es difícil acceder a un crédito, el precio de los carros, de las casas, de la educación ha aumentado mucho. Entonces se vuelve un poco complejo esta parte, y hay personas que incluso se cuestionan, bueno, ¿vale la pena trabajar o no vale la pena trabajar? ¿Qué hago en mi vida? ¿Tengo 2 o 3 empleos? ¿Será que trabajo para vivir o vivo para trabajar? ¿Verdad? O sea, hay como un cuestionamiento de fondo que me parece importante analizar, y creo que esta pregunta lo plantea bien. ¿Nacimos para trabajar, sí o no? El trabajo debería ser algo que nos dignifica, que nos gusta, que nos ayuda, o debería ser algo esclavizante, algo que hacemos por obligación. Tal vez esa es un poquito la pregunta de fondo. Y vamos aquí, me fui más bien muy atrás, hace más de 2300 años con Aristóteles, y Aristóteles nos decía algo muy particular. Si cada instrumento pudiera realizar su trabajo cuando se le ordena, obedeciendo o anticipando lo que debe hacer,
los maestros no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos. Vean qué interesante como desde hace 2000 años esta idea de la automatización, voy a llamarlo así, aunque en esa época no se llamaba de esa forma, ya existía o ya tenían la noción de, mira, si las máquinas o las herramientas, en ese caso no serían máquinas, serían herramientas, pero bueno, hicieran su trabajo solas, no tendríamos necesidad de esclavos. Es ético tener esclavos, en esa época era muy normal tener esclavos, hoy no. Pero en esa época era la norma que hubieran esclavos o que hubieran ayudantes que no recibían paga. Recordemos que aquí, cuando se habla de este tipo de ayudantes o esclavos, eran pues no asalariados, no había garantías sociales, no había nada de lo que hay hoy en día. Entonces, el cuestionamiento era ese, era para liberarlos, lo que ellos veían es para que ellos tengan una vida digna, las herramientas tienen que hacer su trabajo solas. Esa era la única alternativa que veían en esa época. Pues obviamente el mundo ha progresado mucho y han habido otras alternativas, pero aún así creo que hay personas que sienten que el trabajo de cierta forma es un poco esclavizante o demandante o que no les permite tal vez disfrutar de la vida como quisieran o desempeñarse en lo que quisieran. Tal vez muchos de ustedes que en algún momento quisieron, no sé, ser artistas, fotógrafos, pintores, músicos, dedicarse a escribir un libro o alguna otra cosa, pero saben que si se van por ahí sin tener tal vez un soporte financiero fuerte y tal vez no puedan sustentar su estilo de vida, su calidad de vida, ¿verdad? Mientras hay una curva de aprendizaje ahí. Entonces es importante esa reflexión. Y hay otro autor importante también que se llama Nick Land, que él desde hace más de 20 años, diría yo, 20, 30 años incluso, predice todo este cambio tecnológico y él habla de que en una economía capitalista no se necesitan los humanos como tal, sino que al final con que las máquinas produzcan lo que tienen que producir, o sea, que hagan el trabajo de la gente es suficiente. O sea, el sistema no va a velar, o las grandes empresas, las transnacionales no van a decir, ah, mira, pobrecitos los empleados que estamos despidiéndole, demos una subvención, démosle un salario, mantengámoslos a todos. Eso no va a pasar. O sea, las grandes empresas van a velar por sus utilidades, por sus ganancias, por su acumulación de capital, y si pueden automatizar todos los empleos y eso reduce costos, pues bien por ellos. Entonces, aquí hay un detalle importante porque aquí tiene que ver mucho con la parte de cuál es el rol del Estado, del gobierno, de la sociedad civil, de las personas, así como en algún momento se peleó por tener jornadas de 8 horas en lugar de 16, o por tener garantías sociales, o por ciertos beneficios que tenemos hoy en día, en algún momento va a haber que dar también una lucha aquí por ciertos derechos que aún no sabemos cuáles son, pero va a haber que haber un derecho, por ejemplo, se habla de un ingreso mínimo universal, un ingreso básico universal, que todas las personas tengamos derecho a un ingreso mínimo para una calidad de vida mínima, por lo menos. Para dar una idea, aunque hay otros. Y otro los que él habla es el porvenir de la inteligencia no es humano o es inhumano, le llama a él, pero inhumano se refiere a que no es de origen humano o no va a ser humano. Cuando esa inteligencia se emancipe de los límites humanos, transformará lo que entendemos por existencia. Aquí se mete un poquito más profundo, pero en el fondo lo que nos dice, bueno, cuando esa inteligencia artificial sea más inteligente que un ser humano o supere las capacidades de un ser humano, pues no sabemos qué va a pasar. Hasta la misma definición de existencia o de qué es humanidad o de qué es un ser humano, pues podría cambiar. Y aquí les dejo también otra recomendación de un libro muy interesante si lo quieren leer. En inglés es The Burnout Society, en español sería La Sociedad del Cansancio. Esto es de Byung-Chul Han. Él es un filósofo y escritor coreano-alemán, digamos, y él habla de cómo esta sociedad de la autoexigencia, de rendir más, de tener que sacar 3 maestrías y tener 2 empleos y estar luchando por cada vez una casa mejor, un carro mejor y estos ascensos, nos cansa, nos agota, nos genera problemas de ansiedad, de estrés y tenemos más bien hoy en día un montón de diríamos, trastornos o problemas mentales con mayor frecuencia que antes no había, ¿verdad? Principalmente relacionados con estrés laboral, con ansiedad, con cansancio. Hay personas que literalmente, y en ciertos países de Asia, se quitan la vida porque ya no encuentran una solución a esto, ¿verdad? Y es bastante común. Entonces, él habla un poco de cómo esa obsesión por el trabajo también nos enferma, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, hay que tener como una especie de equilibrio. Entonces, también es importante ver esa otra cara de la moneda. No es solo defender el trabajo por defenderlo, sino entender por qué trabajamos, qué propósito tiene nuestro trabajo. Aquí vamos a hacer un back to basics, digo yo, de volvernos un poco hacia atrás. Y esto aquí ya son datos del Foro Económico Mundial. Eso es un estudio que salió este año, de 2025, los Estados 2025. Lo sacaron a inicios de año, tal vez ya la mayoría lo conocen o lo han visto. Pero algunos datos curiosos del informe es que nos dicen que la mayoría de trabajos que más crecimiento van a tener hacia 2030, exceptuando tal vez un par de la lista con los que no coincido tanto, pero la mayoría son trabajos que llamaríamos tradicionales o no de oficina, vea, por ejemplo, granjeros o gente que se dedica a la agricultura,
No pensaría, pero sí, ¿por qué? Porque la población sigue creciendo, va a haber más demanda de alimentos, los alimentos no pueden faltar, eso es un trabajo básico, esencial de la humanidad, vamos a necesitar más gente que se dedique a producir alimentos. Sin eso no nos podemos quedar. Nos podemos quedar, y reitero, tal vez si se automatiza, por ejemplo, ciertos servicios de soporte, que son los primeros que se creen que se van a afectar, un contador, una persona que hace la contabilidad de una empresa, eso se puede automatizar. Una persona que se dedica, por ejemplo, a cuidar niños, a cuidar adultos mayores, a cuidar enfermos, una persona que se dedica a producir alimentos, eso no lo podemos sustituir tan fácilmente. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que van a quedar si hacemos esta lista? Vean que hay trabajador social, hay educadores, hay profesores, personal de salud, de cuidado, de comida, incluso meseros, hablo, o sea, gente que relacionada con el contacto humano. Todos los trabajos que tengan que ver con interacción humana, con contacto humano, con calidez humana, donde yo no quiero que me atienda una máquina, aunque lo pueda hacer, porque eso es un detalle. Yo puedo ir a un restaurante y que me atienda un robot de estos meseros, pero yo no quiero, yo quiero tal vez que me atienda un humano. O no quiero que la comida me salga producida en masa, quiero que la haga un chef o que la haga una persona y como ese toque de la mano de la persona, ¿verdad? No es lo mismo que la haga una máquina que la haga una persona. Por ejemplo, la IA puede componer música, ya se sabe que ha hecho canciones famosas y todo, pero yo no voy a ir a un concierto, tal vez, bueno, algunos sí, otros no, pero muchas personas van a decir, ah, bueno, yo voy a ser fan de ese robot que canta y tal vez no, o sea, yo quiero esa esencia humana, esa historia detrás. Entonces, aunque un robot pueda imitar una pintura, no puede copiar la historia detrás de la pintura, no puede copiar la historia del autor, no puede copiar la vida, la esencia, lo que él transmite con sus sentimientos, con sus emociones. Entonces, resurgen más bien muchos trabajos que habían pasado como un segundo plano. Por ejemplo, filósofos, escritores, artistas, pintores, músicos, cocineros, chefs, toda la parte creativa humana, toda la parte cooperativa humana, tiene más bien como una segunda oportunidad, porque en estos últimos 40, 50 años todo se volvió más informático. El que es informático, el que programa, el que hace el Excel, el que es técnico, ahora todo trabaja en oficina, sentado, que ya sabemos que estar sentados 8 horas en una oficina no es muy bueno para la salud tampoco, da problemas de espalda, de vista, de un montón de cosas. Entonces, más bien por eso decía, es como un back to basics, es como volver a los trabajos de antes que sí llenaban el espíritu humano, llamémoslo así, o que son más sociales, que tienen mayor interacción humana. Si nos vamos por acá en el mismo estudio, nos dicen cuáles son la mayoría de estas habilidades que hay que desarrollar, estos skills. Y vean que ahí ninguno dice programar o hacer tablas de Excel o saber un segundo idioma, ¿verdad? Que son como los típicos que uno pone en un currículum. Ya eso no. Estamos hablando de pensamiento analítico, de creatividad, de resiliencia, de flexibilidad mental, de motivación, de estar motivado en el trabajo, de querer trabajar en equipo, sí, de tener algún conocimiento tecnológico, tengo que saber usar estas herramientas de IA o usar algún tipo de herramienta tecnológica como corresponda. El tema de la empatía, vean qué importante, la empatía y la escucha activa. Bueno, y en muchos trabajos de servicio al cliente ustedes lo saben, no es lo mismo que uno llegue donde un vendedor así, parado, que lo enjacha uno y que no habla bien y demás, alguien que tenga un poquito de empatía, que lo entienda, que lo escuche, ¿verdad? Incluso, aunque sea por teléfono, eso se nota. Entonces, vean qué importante esos que antes eran los llamados como soft skills o habilidades blandas o habilidades tal vez no tan esenciales, hoy se convierten en habilidades críticas, son habilidades más demandadas. Y son habilidades humanas, si la ven todo esto, de servicio al cliente, de empatía, de curiosidad por aprender, de creatividad, eso no lo tiene una máquina hoy en día y muchos autores dicen que nunca la va a tener. Una máquina no tiene una esencia, un alma, un propósito para decir, ah, yo voy a hacer esto porque me gusta, porque lo amo. Eso no lo va a tener, o de momento, hasta donde se sabe, es difícil que lo llegue a desarrollar. Entonces ahí los humanos tenemos una oportunidad. Pero hay un problema. Es el problema de fondo y los que vieron el informe este del estado de la educación en Costa Rica, que se lo hace un par de meses, me asustó y me asustó mucho. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad muy grande, ya lo vieron atrás, y va a haber una necesidad muy grande en el mercado de personas con pensamiento crítico, con capacidad de análisis, con capacidad de lectura, de cálculo, de resiliencia. Y resulta que el informe del estado de la educación nos dice que los chicos se gradúan con un nivel de un niño de 10 años en promedio. O sea, el nivel de lectura y de matemáticas prácticamente después de quinto o sexto grado no aumenta, se queda estancado. O sea, es como si tuviéramos muchachos de colegio que apenas hubieran llegado a la primaria, para que entiendan un poco. Les ponen a leer un texto y no tienen comprensión de lectura. O sea, la mínima comprensión de lectura no la tienen, la mayoría. Y para ustedes, los que les toca contratar personal, si les ha tocado contratar personal joven, recién graduado, creo que lo han visto o lo han sufrido, no sé cuál será la palabra correcta,
Pero pasa mucho hoy en día que uno llega y la persona puede tener hasta un título universitario y vos llegas y le pones una tarea simple, que lea un texto, que lo analice, que analice unos datos, que te haga una presentación y no sabe hacerlo. Y tal vez tiene el conocimiento técnico, el uso de la herramienta y obviamente sabe leer y escribir, pero esa capacidad de ir más allá, de entender el texto a fondo, de sacar ciertos insights o ciertos hallazgos, no la tienen. Si no se lo da servido, no sabe hacerlo. Entonces eso es un problema grave que hay que trabajar. ¿Y por qué es importante? Porque nos dice igual este es otro estudio, este es de la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional, que nos dice que en el mundo la afectación por IA en los próximos años va a ser alrededor del 40%. En países desarrollados donde hay más tecnologías de un 60%, pero en general va a ser de un 40% en promedio. Entonces hablemos de un 30, un 40% de los empleos afectados en Costa Rica en los próximos 5 años. Es un montón. Y si hay que reentrenar o hacer reskilling, que es parte de la solución, es recapacitar a la gente, genial, pero si los estudiantes o los jóvenes o las personas no tienen ni siquiera el nivel básico de lectura o de comprensión o de ¿cómo lo entreno? ¿Cómo lo reentreno? O sea, qué difícil, ¿verdad? Ahí está un reto importante a nivel social. Nos dice que alrededor del 40% de los trabajos se van a ver afectados por esta disrupción de skillings o de rehabilidad, o sea, nos vamos a tocar reentrenarnos. Creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, si son del área de talento humano, saben que ahora la educación es continua y constante y hay que estarse capacitando, actualizando todo el tiempo, básicamente. Pero vean acá como nos dice igual que un 86% de los empleos se van a ver afectados por IA y un 58% por robótica, básicamente. Esa es la tendencia. O sea, los negocios se van a transformar por inteligencia artificial en todo su espectro, en todas sus ramas, y por robótica incluso casi un 60%. Entonces, vean qué importantes estos datos y vean qué importante lo que nos dice, que justamente a nivel laboral, una de las, digamos, soluciones o estrategias que pueden implementar los empleadores es capacitar al personal, básicamente, reentrenarlo, capacitarlo, hacerle upskilling o reskilling. Eso es de las habilidades básicas, fundamentales. Por eso es que veíamos en el otro cuadro más profesores de universidad, ¿verdad? Que se ocupa más demanda de profesores o personas que capaciten. Y vean acá también en esta que nos habla de cómo los negocios iban a trabajar el tema de la IA y otra vez el 77% reskilling, upskilling, contratar personal relacionado con herramientas de IA. O sea, vean que si uno tiene habilidades en inteligencia artificial, o si uno sabe usar bien ChatGPT, Gemini, las herramientas, es como antes saber inglés o usar Word, Excel o cualquiera de estos conocimientos que se creían básicos antes en oficina, ¿verdad? Ahora ya no es yo usar Excel solo, sino usar Excel con IA. ¿Verdad? ¿Cómo hago para yo, a través de la IA, hacer mi trabajo más productivo? Esa es la norma en este momento. Y esto me parece interesante, que es del mismo estudio y nos da una idea, voy a llamar positiva del futuro, por lo menos nos da un poquito de luz de esperanza, y es que dice que se van a generar más empleos de los que se van a perder. La cantidad de empleos que se va a perder es enorme, igual 92 millones a nivel global, es un montón de empleos. Pero según el mismo estudio, habría que ver si es cierto o no, ya lo veremos, se van a generar, digamos que un 50% más de los que se van a perder aproximadamente. Entonces, vean que se van a generar bastantes empleos. El detalle dónde está, dónde se van a generar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una persona que es taxista, para poner un ejemplo, o es conductor, o es chofer y no tiene estudios básicos y no sacó ni la escuela que estamos viendo, o tiene un nivel muy básico de lectura, escritura y de razonamiento, y toda su vida ha sido chofer, de repente hay autos autónomos que hacen su trabajo, y él en qué se va a reentrenar y en qué se va a capacitar y con qué habilidades y con qué acceso, ¿verdad? Entonces ahí es donde está esa parte medular, pero trabajos sí vendrán y esto ha pasado siempre. Y aquí les explico con algunos ejemplos. En cada revolución industrial surgen un montón de trabajos nuevos, pero que la gente antes de la revolución no puede ver, porque es una tecnología que básicamente ni existe, es casi mágica. Piensen en la electricidad. Antes de la electricidad todo era manual, los trabajos eran manuales. ¿Quién iba a pensar que iba, no sé, a haber ingenieros eléctricos o todo el tema, no sé, de televisores, radio, cine, un montón de cosas que se crearon después, nadie lo iba a ver? Cuando se inventó igual la cámara fotográfica, todo el mundo decía, uy, pobrecitos los pintores, los que hacen retratos se van a quedar sin empleo. Sí, en efecto, muchas personas que hacían retratos a mano se quedaron sin empleo. Pero ¿cuántos empleos no abrió la industria cinematográfica? El cine o los videojuegos o el tema igual de la fotografía tanto digital como analógica, etcétera. Entonces hubo un crecimiento enorme también de los empleos que uno no puede ver. Hasta que no llegan no los ves básicamente. Entonces también una luz de esperanza por ahí. Y ya para ir cerrando,
vamos con una visión a futuro, con una pequeña visión a futuro de qué hablan esos grandes autores, tanto positivo como negativo, o llamaría neutral, simplemente qué es lo que ellos creen que va a pasar. Esto ya lo mencionamos, pero creo que resume bien la charla. Dice, si los trabajos desaparecen, tal vez ni siquiera eran trabajos reales para empezar. ¿Y a qué se refiere con esto? Reitero, estos trabajos que surgieron en los últimos, llamemos 30, 40 años, trabajos de oficina, sentados frente a una computadora, hace 100 años no existían. O sea, en la historia de la humanidad, si la humanidad tiene 10.000 años, eso tiene un 1% de existir. Ese 1% y existió un tiempo, fue efímero, todo el mundo tuvo que aprender a usar la computadora, aprender a hablar idiomas, y ya luego no se va a ocupar porque tenemos un traductor automático, la compu hace sola sus informes, sus trabajos, sus tareas, su investigación. Entonces fue un trabajo que fue tendencia un tiempo, fue moda un tiempo, pero desapareció. Pero no es un trabajo esencial. En cambio, los agricultores, o el sembrar, el cosechar, ha existido casi desde el inicio de la humanidad, desde el inicio de la civilización. El trabajo de una madre, el cuidar a otras personas, el cuidar de los enfermos o de un adulto mayor o madre, existe igual desde que existe la civilización, básicamente. Entonces, los trabajos esenciales humanos no desaparecen. Eso hay que tenerlo claro. Los que desaparecen son estos trabajos, llamemos efímeros, que sí, que fueron muy bien pagados, que eran muy bonitos, que eran muy cómodos en los últimos 30, 40 años, pero nos va a tocar reajustarnos. ¿Qué dicen por acá también? Que es importante y rescato, que se requiere renovar este contrato social o hacer cambios estructurales en sistemas económicos y laborales, lo que les hablé antes. Ya la humanidad en algún momento pasó hace 70 años aproximadamente por garantías sociales, por derechos del trabajador, por tener jornadas más dignas, por tener ciertos temas que una reestructuración social, y hubo mucha gente que se opuso en el momento a eso. Pues va a tocar también reestructurar un poquito las leyes laborales y demás, y lo que viene en la IA. ¿Y cómo va a ser con el sistema de pensiones? ¿Cómo vamos a hacer igual con el seguro de salud? ¿Cómo hacer con muchas cosas? ¿Verdad? Entonces, eso es importante preverlo. Y esto que es del 2021 de San Alma, no sé, imagínense, ya esto para mí es como la prehistoria casi, pero para que lo investiguen y lo lean, es un documento grande, es como un ensayo que él hizo, pero aquí rescato alguna de las cosas. Y él habla justamente de lo que es la ley de Moore para todo, nada más para que entiendan un poco este tema. La ley de Moore lo que nos dice es que el procesamiento de la información crece o se duplica aproximadamente cada 2 años. Esa era la ley inicial, o cada 18 meses se duplica el procesamiento. Entonces, cada vez hay computadoras con más capacidad de almacenamiento, con más capacidad de procesamiento, entonces cada vez el coste de la computación se iba a reducir. Lo que dice Sam Altman aquí es que eso va a pasar, pero con todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un robot que ahora construye la casa, y todo es automatizado y todo es robótico y todo es tecnología, cada vez ese robot se va a volver más económico. Cada vez la mano de obra se va a volver más económica. Si la mano de obra se vuelve más económica, los costos de los bienes y servicios deberían de tender a disminuir. Y esa diferencia debería trasladarse a las personas. Claro, ahí viene el tema social que habló antes y que también lo habla acá, de las leyes, de cómo se va a redistribuir esa ganancia extra que van a tener las empresas. Hay todo un tema de fondo, ¿ok? Ya para cerrar los últimos puntos, ¿en qué vamos a entrar? En una economía basada en la IA, donde la producción, las contrataciones, las decisiones financieras y todo va a ser casi que algoritmos de inteligencia artificial, para que tengan una idea. Y eso ya es real, o sea, esto que estoy diciendo no es a futuro, no es a 5 años, 10 años. Las grandes empresas nacionales, las grandes corporaciones ya usan IA para contratar personal, y ustedes lo saben. Y para filtrar currículums, y para analizar perfiles, y para hacer análisis financieros, y análisis de bolsa, y todo eso ya lo usan las grandes corporaciones. IA colaborativa, que eso es muy importante, sinergia humano-máquina, trabajar humanos y máquinas a la vez en un mismo entorno laboral, sea virtual o sea físico, lo vamos a ver, esta sinergia de humanos con máquinas, y el rol del ser humano termina siendo una especie de orquestador, un director de orquesta, un coordinador de equipo, llamémoslo así, ese es como el ideal al que aspira esto. Y vamos a ver, creo que me falta aquí un par de filminas más, nada más. En los próximos 30 años se estima que haya más robots en el mundo, o sea, robots humanoides, que personas. Para que se den una idea. Hasta se habla ya hoy en día de si hay que darles derechos a los robots o no, si los robots llegaran a sentir, si tienen que tener derechos, si tienen que tener alguna protección social, un seguro, no sé, ¿verdad? Habrá que ver qué va a pasar de aquí a 30 años, pero para que tengan una idea. Y cierro con esta filmina que es de una película de hace unos 12 años, si no me equivoco, de la película de Her, que él hablaba con una máquina, ¿no se acuerdan? Era como una especie de ChatGPT, y ya vivimos en esto. O sea, ya el futuro nos alcanzó, y esto en esa época, yo me acuerdo que todo el mundo decía, no, eso será dentro de 20, 30 años, pasará mucho para que la máquina nos entienda y sea empática y entienda nuestras emociones, y no, ya la gente hoy en día se enamora de la computadora, no sé si han visto esas noticias, pero hay gente enamorada de ChatGPT, hay gente enamorada de su IA, hay gente que se casa con robots, con máquinas, con IAs, ¿verdad? Que dicen que son su pareja, su crush, entonces vean qué interesante, y hay todo un negocio, hoy en día Grok y varias herramientas de IA tienen como
chatbots o avatars virtuales que te hablan bonito y te seducen y te enamoran. Y hay un montón de gente enganchada con eso y que paga suscripción por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya. Listo. Estamos, más bien, un gusto. Gracias. Gracias por acompañarnos en el Human Talent Forum, que fue organizado por Global Forums y patrocinado por Magnar. Hasta una próxima edición.